¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, esta vez para hablar de la previa y hacer un pequeño análisis de ese UFC 280 que por suerte se va a celebrar en Abu Dhabi, si no me equivoco, y nos va a permitir pues verlo en un horario más o menos decente. Velada espectacular, UFC 280 con tres grandes combates. La cartelera es bastante notoria, no solo por los tres combates de los que vamos a hablar, pero creo que son los más importantes y de ahí que haya decidido centrarme en esos tres. Aparte, que luego siempre pues van saliendo cositas y pues uno se acaba enrollando. ¿Qué más? Nada, deciros que, bueno, obviamente el de Oliveira Makhachev va a ser gran parte de este análisis, pero también comentar ese combate entre Dillashaw, la vuelta de Dillashaw frente a Sterling, un Sterling que me parece que ha crecido mucho y que ahora comentaremos, y también el combate por el que vamos a empezar, que es pues con uno de mis luchadores favoritos frente a uno de los luchadores favoritos de muchas personas del mundo de las MMA. Particularmente a mí el estilo Sean O'Malley me llama la atención más como algo como el personaje, pero no es, pues por así decirlo, uno de mis favoritos dentro de la jaula. Con todo esto, vamos a ver qué tenemos por delante y empezamos con ese combate entre Petr Yan y Sterling, del que Dana White ya ha dicho que el que gane será aspirante al título. El antepenúltimo de los combates en la noche del sábado será ese Petr Yan frente a Sean O'Malley. ¿Qué combate vamos a tener? ¿Cómo son cada uno? ¿Cómo vienen? Bueno, vamos por partes. ¿Cómo vienen? Pues por una parte tenemos a un Petr Yan que luchó dos veces frente a Sterling y que creo que se fue con sensaciones muy diferentes a las que pudo generar el jamaicano. ¿Por qué? Porque todos recordamos ese capítulo de la rodilla que fue como un punto de aparte en la afición, ¿no?, hacia Sterling, y a partir de ahí tuvo lugar ese segundo combate, esa revancha, que le vino mentalmente muy bien a Sterling y que yo creo que sorprendió. ¿Por qué? Pues porque fue para mí justo ganador, y lo digo frente a un Petr Yan que prometo que es de mis luchadores favoritos. Me gusta mucho lo ordenado que es, lo claro que tiene las cosas. Es un tipo que no le importa cómo se esté desarrollando el combate o qué proponga su rival, sino que él va a su estrategia y la va a llevar a cabo sí o sí. Y en ese segundo combate que Sterling gana, pues él se viene arriba, ¿no? Esto lo veremos ahora en el combate de Sterling, pero con Petr Yan pasa todo lo contrario, es decir, quiere esa revancha porque cree que lo de la rodilla, bla, 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 y llegamos a esa revancha en la que no es capaz de ser mejor que Sterling y pues nada, le toca volver a entrenar, volver a coger una hoja de ruta y llega a este enfrentamiento frente a O'Malley. Un enfrentamiento distanciado en el ranking, un enfrentamiento que a priori pues no debería de ser el enfrentamiento a lo mejor que tenemos, pero sí que es verdad que para Yan es una oportunidad de ganar y recuperar esa posibilidad de asaltar el cinturón, como ya ha hecho oficial Dana White, y para Sean O'Malley es una oportunidad muy buena de luchar contra alguien muy rankeado, muy alto y que le puede traer muy buenas consecuencias. Además de todo esto, obviamente, está la pasta. Es decir, hay mucho dinero porque son dos grandes nombres y en lo mediático pues sabemos que Sean O'Malley vende mucho y esto pues hace que haya mucho pay-per-view, y un pay-per-view que recuerdo que el pay-per-view que tenemos en España no es el de Estados Unidos. En Estados Unidos se pagan $60-70 por velada. Entonces, Sean O'Malley viene de una situación totalmente diferente, ¿no? Tiene esa derrota hace 2 o 3 combates frente a Vera y a partir de ahí vuelve a intentar crecer a base de victorias, vamos a decir, en su rango, ¿no?, del ranking. Tiene la de Almeida, buena victoria, y tiene sobre todo la de Chris Moutinho, que es ese portugués que yo creo que no sé si recibió el mayor número de golpes en la historia de un combate UFC, y si no se quedó cerca, pero el aguante que tuvo ese día fue espectacular. Y ese día, pues también O'Malley nos mostró la capacidad de golpeo que tiene. En lo técnico, en lo táctico, en lo que puede pasar dentro de la jaula, pues creo que la distancia y el golpeo y las patadas pueden ser un gran arma para O'Malley, pero creo que el juego de Petr Yan en
prácticamente todos los niveles es superior. Y aparte, creo que tiene una faceta muy buena, que es la de ir muy cerrado, ir muy contundente, tener muy claro lo que va a hacer y dar muy poco lugar a la imaginación. Es verdad que esto castiga el espectáculo, pero me gusta mucho cómo es Petr Yan, lo contundente que es, las manos fuertes que tiene y en el momento que pueda derribar, amasar y aplastar a su rival, en este caso creo que lo va a hacer. Como decíamos, uno viene de una situación en la que ha sabido remontar, como es O'Malley, consiguiendo peleas, victorias, números que le hagan crecer en confianza. Petr Yan viene de perder ese combate esa segunda revancha frente a Sterling, pero no creo que hubiese un daño excesivo en lo psicológico, pero creo que sí que con ganas de demostrar, ¿no? Es lo que diría. Así que los dos vienen en cierta forma desde abajo, uno siendo la parte alta de la división y el otro creciendo desde abajo, todo en su escala, pero creo que vamos a ver un muy buen combate. Para mí, un poco desigualado, es decir, creo que Petr Yan a día de hoy es mejor luchador, estamos hablando de un ex campeón, y por eso, si tuviese que jugarme un café, lo haría por el ruso Petr Yan. Lo veremos este sábado. Segundo combate de la noche y se vuelven a cruzar los nombres, o por lo menos las divisiones, con ese Sterling Dillashaw, con ese O'Malley Yan, que se enfrentarán entre los ganadores de este combate. Situación de crecimiento para Sterling. Hablábamos un poco lo contrario de esa decepción en la revancha para Petr Yan. Bueno, pues creo que Sterling esta situación le hizo crecer, y mucho, porque no solo se le puso el mundo fan en contra, sino que fue capaz de llegar y demostrar. Y creo que eso es seguramente en el deporte lo que más llene tu tanque de confianza. Tenemos a un ex campeón como TJ Dillashaw, que se puede proclamar campeón por tercera vez, pero hay cosas que me hacen pensar que en este caso Sterling es más favorito, no solo porque sea el campeón, sino porque, bueno, pues el último combate de Dillashaw es de hace más de un año y 3 meses aproximadamente, tuvo esa sanción por la que tuvo que parar, y vamos a ver un combate a larga distancia. Y cuando hay combates a larga distancia, mucha gente se piensa que esto es anecdótico, o sea, que los caos o que el combate se va a acabar en el primero, segundo o tercer asalto, y no es así, ni en boxeo ni en MMA, donde hay una estrategia y una planificación de qué hacer en cada asalto y cómo ir, todo con una flexibilidad y unas líneas de trabajo más o menos, pero qué se va a hacer en cada asalto, ¿no? Entonces, entiendo que todo lo que sea ir a largo plazo, al cuarto, quinto asalto, vamos a decir, puede ir a jugar en contra de Dillashaw. Y por otro lado, creo que a pesar de que se le ha visto en redes sociales pues bastante fino, bastante preparado, entrenando muchísimo, creo que ahora mismo Sterling es superior, no solo en lo deportivo, sino en esa sensación de campeón, de confianza, y que será él el que reciba al ganador del O'Malley y Petr Yan. ¿Qué más? ¿Por dónde pasa? Tenía aquí apuntado. ¿Por dónde pasa la victoria de Sterling? Pues creo que por los mismos puntos que la victoria frente a Yan. Es decir, evitar en este caso las manos fuertes de Dillashaw, darle esa distancia, golpear mucho con las piernas, trabajar mucho alrededor del americano y por ahí puntuar, trabajar, y si sea una circunstancia para terminar el combate, terminar, pero creo que con el trabajo, la mentalidad y las herramientas sobre todo que tiene el jamaicano, pues es, vamos a decir, suficiente para que si todo va por donde tiene que ir, pues las cartulinas le den como vencedor. Pero, de nuevo, repito, estamos hablando de un ex campeón y no se llega a ser ex campeón de la nada. Ojo con ese comentario que luego voy a matizarlo con Makhachev. Y nada más. Creo que va a ser un combate muy interesante, muy importante. Los 2 primeros asaltos, diría, para Dillashaw. Es ahí donde tiene que romper el juego mental, yo creo que de Sterling, y hacerle creer que
no está en situación de ganarle, ¿no? Darle la vuelta a la tortilla, ¿no? De generarle todas esas dudas que puedan ser clave para intentar conseguir la victoria. Creo que si llegamos a las cartulinas va a ser Sterling el vencedor. Creo que en un intercambio puede ser Dillashaw el ganador si hablamos de que se acaba antes del límite, pero la distancia, la rapidez y el movimiento de Sterling deberían ser las claves para que esto no pase. Tenemos dos combates previos a ese Oliveira-Makhachev, dos combatazos y dos combates que además están estrechamente ligados, con lo cual no hay que perder detalle y por supuesto a las pocas horas o lo antes posible intentaré traer este resumen de UFC 280 una vez se finalice el evento. Y llegamos al plato principal, un auténtico combatazo con muchos matices que pueden enfadar a los fans de las MMA, con matices que van a hacer de esta pelea una cosa única, pero que se han dado y por lo que el sábado podremos disfrutar, además, como decíamos en la introducción, en un horario más o menos lógico de este UFC 280. ¿De dónde viene cada uno? Bueno, pues una de las cosas que me gusta hacer, ¿no? Pues antes de analizar en profundidad un combate es ver de dónde vienen. Y Oliveira viene de ese combate frente a Gaethje en el que no dio el peso y fue despojado del cinturón y en el que luego ganó. Y esto tiene dos aristas. Por un lado, estuve viendo unos vídeos de UFC en el que salía gente del equipo de Oliveira comentando que cuando se fueron a la cama por la noche ya daba el peso. Después, viendo vídeos, por ejemplo, en este caso de compañero Enrique Jimeno, en el que charla con Humber sobre este combate, decía Humber, me parece que era que otros luchadores se habían quejado. Yo eso no lo había visto, pero bueno, creo que cuando se van sumando elementos, pues va cogiendo todo un poquito más de sentido, y que se habían quejado de la báscula. Me parece que es medio kilo aproximadamente lo que da Oliveira por encima y le quitan el cinturón. Bien, esa es una de las aristas, ¿no? Es combate en el que si gana no puede quedarse con el cinturón, por lo cual ahora mismo es número 1 de la división, pero no campeón y obviamente no se lo pudo llevar frente a Gaethje. La segunda de las aristas, la segunda vía, el combate que vimos. Ahí vimos un Oliveira todavía más loco, en el sentido de poder presentarle a Gaethje la oportunidad de luchar en el striking. A mí eso me fascinó porque en Oliveira no solo veo un luchador increíble, de lo mejor que he visto en mi vida, literalmente, sino que es el ritmo que le mete a las acciones, la capacidad que tiene de enganchar una con otra y derribar, te ir al suelo, pegar, se levanta, pega, se mueve, te derriba de nuevo, te coge la espalda, te lanza un high kick, te trabaja con los codos, con las rodillas, todo esto un cinturón negro expertísimo en suelo que ha dado auténticas cátedras. Entonces, por así decirlo, ese combate me parece que despertó una bestia todavía más grande y me hizo enamorarme más del juego de Oliveira. Y llega, yo creo, todavía con un poco de ese resquemor, de esas ganas de demostrar y de esas ganas de coger el cinturón otra vez, ¿no? Y creo que por ahí va a ser difícil pararle. Por otro lado, Makhachev, la situación es totalmente diferente. Se han quejado algunos fans de las MMA y se ha quejado el propio Oliveira de qué récord tiene Makhachev para intentar luchar por el cinturón. Me parece que solo Dan Hooker, que no sé si ahora es el 14, está en el top 15 de las peleas de los rivales de Makhachev, y esto es curioso. Entonces, ¿qué hace que UFC le dé esta oportunidad? Bueno, hay varias cosas en lo deportivo. Está su racha de 10 victorias, está la forma en la que finaliza a sus rivales, menos su segunda pelea en UFC, que creo que es la que perdió. Ha conseguido victoria tras victoria de formas diferentes, aplastando, siendo contundente con las manos, pero trabajando muy bien en el suelo, y obviamente arropado desde hace tiempo por el padre de Khabib, que ya sabemos que ya falleció, pero ahora con Khabib en la esquina, al que él también acompaña en muchas ocasiones. Entonces, ¿tiene en lo deportivo herramientas? Puede tenerlas, pero es que Oliveira es un vitorino. O sea, Oliveira me parece top mundial
hablamos del deporte más difícil de pronosticar del mundo, como son las MMA, pero se me hace muy difícil que Makhachev gane a Oliveira. Ahora, dentro de todo esto, una tercera vía de esta previa, lo que decía Oliveira, este combate no hubiese tenido lugar si no está Khabib de por medio. Obviamente Khabib tiene un peso fundamental y vital en la historia de esta compañía y así se hace saber, se conoce la buena relación, incluso pues con gente de dentro del organismo UFC por parte de Khabib y su equipo, con lo cual es factible que estas cosas pasen, tampoco hay que volverse locos. Otro detalle de esta previa, cosa importante, el wrestling frente al jiu-jitsu, ¿no? El mejor jiu-jitsu del mundo, vamos a decir, frente al wrestling más contundente. ¿Cómo se está preparando Oliveira? Y esto lo hemos visto, lo he visto en ese UFC Countdown, que lo podéis ver en YouTube. Está trabajando con Alireza Noei. Es un wrestler iraní que bueno, tiene muchísimos éxitos a nivel mundial. Creo que en MMA tiene un récord de 7-2 o de 9-2, algo así. Es decir, no se proliferó mucho en el campo de las MMA, pero sí es un wrestler muy experimentado. Y entre toda esa experiencia está la de vivir en Dagestán y trabajar y competir contra gente que dice que que son mucho mejor que Khabib y que son mucho mejor que Makhachev. Y este es el entrenador que ha cogido Oliveira para su preparación en cuanto al wrestling. Es decir, se ha ido a Irán, se ha ido a Dagestán. No, desde hace tiempo Noei trabaja en el Chutebox de Brasil, así que por ahí es por donde han encontrado sus caminos Oliveira y este wrestler experimentado que va a intentar poner freno a toda esa violencia en forma de wrestling que puede presentar Makhachev y que sin duda es una de sus mejores herramientas. Dentro de la jaula, pues lo he comentado por encima y creo que en algunos otros análisis también. Oliveira es brutal, Oliveira tiene suelo, Oliveira tiene pegada, Oliveira tiene codos, tiene experiencia, tiene nombres. Hay que ver los últimos 4 nombres de Oliveira, que lo tengo por aquí, es pues Chandler, Gaethje, a ver, dejarme ver, Poirier y Ferguson, que es una locura. Victoria. Es un superdotado y un trabajador, con lo cual es muy difícil que se le plante cara. Ahora, ¿qué presenta Makhachev? Pues Makhachev, como decimos, presenta un wrestling brutal. Él ha trabajado muchísimo con el padre de Khabib, presenta una contundencia en las manos muy buena, tiene cierta experiencia y tiene por así decirlo, la capacidad de aprender y de aprender de lo que ya ha pasado, con lo cual vamos a ver qué trae de esos últimos combates con Hooker y con Green y creo que a pesar de ser un muy buen nombre, pues su posición en la tabla, actualmente cuarto diría, a ver, cuarto, y esta opción al título pues para mí son un poco exageradas, pero bueno, también hay que entender cómo es este deporte, las oportunidades que se dan, las caídas por diferentes motivos de otras peleas y cómo se van enganchando estas situaciones. Por eso muchas veces me gusta volver 2 o 3 peleas hacia atrás para comentar la previa de los combates. Con todo esto se nos queda un fin de semana espectacular. Oliveira intentando recuperar su reinado sin corona. Sterling defendiendo su título contra otro rival, y con esa confianza después del combate frente a Peter Yan. Dillashaw volviendo, parece que en buena forma, pero vamos a ver qué consigue hacer en esos 5 asaltos. También O'Malley, que vuelve, un luchador mediático, la parte baja del top 15, pero enfrentándose a Peter Yan, y el que gane de todo eso se enfrentará al ganador de Dillashaw y Sterling. Locura absoluta en UFC este fin de semana y gracias a los dioses de las MMA en un horario normal.
que se agradece de verdad. Un abrazo, un beso fuerte, suscribiros, likear, comentar, etcétera, etcétera, etcétera. Nos vemos aquí en el JS Ahora Boxing en el siguiente vídeo. Hasta pronto.